El cine clásico en la SER. Sucedió una noche. My mother was gypsy, my father a wayfaring man. My home was the river, the mountains and warm desert sand. The roar of a train or a mad raging sea is the call of the wild, and it's calling to me. My restless heart keeps repeating, I have to be free. Frankie Lyle, uno de los cantantes más habituales de las películas del oeste, abre hoy Sucedió una noche con esta canción que hace referencia al escritor Jack London y a una de sus novelas más conocidas, La llamada de lo salvaje. Y es que, como os hemos contado antes, este viernes ha llegado a las pantallas españolas una nueva versión cinematográfica de esta historia de aventuras en Alaska, La llamada de lo salvaje, protagonizada esta vez por Harrison Ford. Jack London, el escritor norteamericano que la creó, va a ser el protagonista de los próximos minutos del programa, un autor que ha sido llevado al cine decenas de veces. Jack London es el prototipo de escritor aventurero que plasmó en sus novelas muchas de las historias que él mismo había vivido. Soy escritor. ¿Qué escribe usted? Las cosas que veo. No ha visto aún lo suficiente para ser un buen escritor. En este viaje aprenderá usted mucho. En su más bien corta carrera, ya que murió joven, publicó unos 50 libros y llegó a ser en su tiempo el escritor mejor pagado de los Estados Unidos. ¿De verdad gana usted dinero? ¿Cuánto? Unos 10.000 al año. Debe de ser usted muy bueno. Su estilo directo, vivo y apasionante le hizo enormemente famoso en todo el mundo. No me sorprendería si los críticos le declaran el Reader Kipling de este país. Hay más de un centenar de adaptaciones al cine de sus obras, y más aún. ¿Quién de ustedes es Jack London? Yo. Él mismo aparece como protagonista de un par de películas que, con el nombre de Las aventuras de Jack London, mezclan datos biográficos con algunos episodios de sus novelas. Y es que, como decimos, su vida fue el mejor argumento posible para una película. Nació en San Francisco en 1876. Era hijo de un astrólogo al que no conoció y de una espiritista. Desde niño trabajó en los muelles de la ciudad. Fue descargador de carbón, obrero en una fábrica de conservas. 12 horas al día retumbándote en el cerebro, por 10 centavos. Es que las personas como nosotros, los pobres, tenemos que trabajar en agujeros solo para existir. Y encontró en la aventura la forma de escapar de aquella vida. Quiero comprarme un barco. Puedo sacarle mucho dinero y rápido. Jack London, ¿en qué estás pensando? En coger ostras. Robar ostras, querrás decir. Unas cuantas salidas y tendré suficiente dinero para sobrevivir 3 meses o un año, tal vez. Y así podré ocuparme de mi educación. Fue pescador furtivo de ostras durante un tiempo, hasta que las costas de San Francisco se le quedaron pequeñas. ¿Nombre? Jack London. ¿Experiencia? No mucha, pero soy un buen marinero. Está bien, $30 al mes en libras. Firma aquí. Con 18 años se embarcó en una goleta rumbo a Japón para cazar focas. Aquel viaje inspiraría algunos de sus cuentos y novelas más famosas. ¿Por qué no te acuestas y duermes un poco? No, quiero escribir algunas cosas. No era un hombre, sino una bestia. Un lobo. Un lobo de mar. El lobo de mar es una de las más conocidas y ha sido llevada al cine varias veces. La mejor versión es la que Michael Curtiz dirigió en 1941 con Edward G. Robinson en el papel del terrible capitán Lobo Larsen. Me pregunto qué será de usted cuando este viaje acabe. ¿Cree que cambiaré? Oh, sí, muchísimo. No lo creo, Larsen. ¡Oh! Esto es parte de su educación. Debe llamarme capitán, no señor. Recuerde que a bordo existe una diferencia social entre nosotros. A su regreso a Estados Unidos, Jack London comenzó una nueva etapa en su vida como vagabundo, recorriendo la costa oeste como polizón de trenes. Tú no eres un vagabundo. Claro que lo soy. No eres más que un novato. ¿Novato, eh? Vino en el 19, consiguió viajar gratis, le vieron bajar de él. Yo lo hice. Vine en tu maldito tren. A cualquier vagabundo que se atreva a subir a mi tren, lo cojo así y le sacudo como a una serpiente. ¡Ah! Sus aventuras de vagabundo también fueron adaptadas al cine en la película El Emperador del Norte, de Robert Aldrich. Pero este vagabundeo tuvo además otras consecuencias. Creo que pasó usted una temporada en la cárcel, en Búfalo. ¿Y su libro de historia le informa de por qué estuve en la cárcel? Vagancia.
Este breve tiempo que pasó en la cárcel lo dedicó a escribir relatos cortos que se publicaban en revistas, y con el dinero que ganó por ellos pudo al fin cumplir su sueño de ir a la universidad. Aprendí que una fuerte espalda no me llevaría tan lejos como una buena cabeza, si lograba desarrollarla. Por eso vine aquí. Sin embargo, un año después tuvo que abandonarla por problemas económicos. Entonces ideó un nuevo viaje. ¿A dónde irás? Al Yukon, Mami Jenny. ¿Yukon? ¿Dónde está eso? En el norte, en Alaska. ¿Y para qué te vas tan lejos? Para conseguir dinero, Mami Jenny. Han encontrado oro. Y con suerte yo también lo haré. En 1897 viajó a Alaska como buscador de oro, un trabajo duro y peligroso. Conozco bien el Yukon. Escarbarás en el hielo hasta que se te rompa el corazón, hasta que mueras de escorbuto o de frío. En efecto, Jack London enfermó de escorbuto y estuvo a punto de morir en Alaska, pero por suerte fue salvado por un sacerdote jesuita que le rescató y le cuidó hasta curarse. Bastantes de sus relatos y novelas nacen de las experiencias que el escritor vivió en el Yukon. Tierra congelada. Es una idea para un libro. Un hombre comete un crimen, elude a la policía y se oculta en el Yukon. Lo coge una nevada y pasa todo el invierno solo y sin poder salir. Varias de estas historias de Alaska han sido llevadas al cine. Tiene los colmillos blancos. Este lobo es mitad perro. Colmillo Blanco es una de las más famosas y de ella hemos visto varias versiones en la pantalla. La más famosa es la de 1991, con Ethan Hawke en la piel de ese joven buscador de oro que adiestra a un perro medio lobo. Fíjate cómo me mira. Debieron pegarle mucho. No será fácil amansarlo. Le enseñaron a odiar. Solo necesita un poco de ternura. Hay otras muchas, como El aullido de los lobos, La selva blanca o la italiana La llamada del lobo, protagonizada por Jack Palance y Joan Collins. Sin ir más lejos, en la reciente La balada de Buster Scruggs, de los hermanos Coen, uno de los episodios adaptaba al relato El cañón de oro, con el cantante Tom Waits haciendo de gambusino. Hay un filón por ahí. ¿A qué distancia? No sabemos. Vale, señor Filón. ¡Voy a por ti! Voy a por ti. También en sus aventuras en Alaska se inspira la que muchos consideran la obra maestra de Jack London, La llamada de lo salvaje. Algún día tiene que contarme cómo nació. Un libro así no sale de la nada. Nació en el Yukon. Le aseguro que este será un hito en la literatura americana. ¿La historia de un perro? Un perro, ¿eh? Trata de la vida, lo ha dicho usted. Como ocurría en Colmillo Blanco, aquí también nos cuentan la historia de un perro. Está sin domar y no creo que nadie lo consiga. Salvaje, ¿eh? Un San Bernardo, buen animal, Joe. Está en huelga de hambre. ¿Se niega a comer? Solo los tobillos y las manos de la gente. Añora su hogar. ¿Cómo se llama? Le llamamos Book. Harrison Ford protagoniza ahora la última adaptación al cine que se ha hecho de La llamada de lo salvaje, o de La selva, como también se la conoce en España. Pero hay muchas más. La primera de todas la filmó nada menos que David Ward Griffith en 1908, aunque sin duda la mejor es la que protagonizó Clark Gable en 1935. De ella se recuerda sobre todo aquella escena de la apuesta. No podrá hacerlo y se matará si lo... ¡Cállate! Su perro arrastrará el trineo unos 100 metros desde un punto fijo. Esa es la apuesta. 100 metros. Muy bien, de acuerdo. Por cierto, una curiosidad. En el rodaje usaron 2 perritas en celo para que el gran San Bernardo de la película cumpliese su cometido. Jack London fue también corresponsal de guerra. Cubrió la guerra de los Boers en Sudáfrica y en Japón la guerra contra Rusia. Ese escritor amigo suyo, Jack London. Sí. No me extraña su gran interés por llegar al frente. ¿Por qué? Está detenido en Piniak. Resultó ser un espía ruso. Jack London era socialista, militó en el Partido Socialista Laboral Americano y fue presentado como alcalde de Oakland en 2 ocasiones. Sacar dinero de las máquinas y de todo. Eso es lo que mueve el mundo hoy en día, la codicia, en las personas y en las naciones. Y si no hacemos algo, en lugar de un milenio, veremos una época de tiranía. Oh, Jack, eres un pesimista. Es verdad. El escritor publicó varias novelas y ensayos sobre la clase trabajadora, y es que no solo la aventura era la materia central de sus libros, también escribió relatos sobre boxeo, otra de sus pasiones, sobre la reencarnación o sobre su batalla personal contra el alcoholismo. Algunas de estas novelas, no de aventuras, también han sido llevadas al cine. Es el caso del Club de los Asesinos, una película de los años 60 protagonizada por Oliver Reed y Diane Rigg, en la que una periodista se proponía desenmascarar a una banda internacional de asesinos por encargo. La empresa se llama el Club de los Asesinos Sociedad
Limitada. Nuestros dividendos son sustanciosos. ¿Dividendos? ¿Admite que liquidan vidas humanas por dinero? El dinero es vida. Su ausencia ha matado a más personas de un modo u otro que 100 clubs de asesinos. En cualquier caso, la vida humana quizás sea el tesoro más prescindible que poseemos. Es muy fácil de reemplazar. A pesar de ser ya rico, gracias a sus novelas, Jack London siguió viviendo aventuras, como un desastroso viaje a Tahití en barco que casi acaba con su vida. Los últimos años de su existencia los pasó en un rancho que compró en California, unos años que no fueron muchos, ya que el escritor no llegó a viejo. No, eso no es para mí. Yo escogeré mi muerte como he escogido mi vida. Jack London falleció en 1916 con tan solo 40 años. Se ha especulado mucho sobre su muerte. Oficialmente fue provocada por una sobredosis de morfina destinada a aliviar los dolores de un cólico. Un accidente con la dosis que algunos interpretaron como un suicidio. No en vano, en muchos de sus relatos el suicidio está presente. Para él todo ha terminado. Todas las penas, los dolores. Fuera como fuese, su muerte también resultó singular, como lo había sido su vida. Es el último capítulo de mi libro. Un personaje orgulloso, desafiante, fuerte, que en su momento final amenazará al cielo mientras las aguas se cierran sobre él, convirtiendo la derrota en victoria, la muerte del superhombre. Los restos de Jack London descansan en su rancho, que se ha convertido en un lugar de referencia histórica que hoy en día visitan muchos turistas. Su tumba no puede ser más humilde por propio deseo del escritor. Un simple pedrusco lleno de moho marca el trozo de tierra donde está enterrado. El cine clásico en la SER. Sucedió una noche. Clásicos del cine de terror, la música de La semilla del diablo, la película de Roman Polanski. Y es que de este género, el terror, vamos a hablaros a continuación. El próximo miércoles, día 26, se cumplen 100 años del estreno del Gabinete del Dr. Caligari, la que muchos consideran la película fundacional del género de terror y la película que también marcó el nacimiento de la corriente expresionista en el cine. Por eso, si aún no la habéis visto, os recomendamos que la busquéis y no tengáis reparo con ella porque se trata de una película tan antigua. Os aseguramos que merece la pena y mucho. Algunas de esas películas mudas son tan buenas como las de hoy en día. No les hace falta el sonido, el color, ni esas pantallas tan grandes. Según las enciclopedias de cine, la primera película de terror de la historia fue un cortometraje de 4 minutos de duración titulado La mansión del diablo, rodado en 1896 por el pionero francés Georges Méliès. Más tarde llegarían otras películas como Fausto y Mefistófeles, dirigida en 1903 por Alice Guy, la primera mujer directora de la historia, o incluso varias rodadas en la primera década del siglo XX por el aragonés Segundo de Chomón, como La casa encantada o Satán se divierte. También en 1910, en Estados Unidos, la compañía de Edison produjo una primera versión del mito de Frankenstein, pero todas ellas eran cintas de poca duración. Para encontrar la primera gran película de terror de la historia hay que recurrir a una cinematografía en particular. Verá, esta aventura que tenemos entre manos requiere un conocimiento del cine alemán. Sí, estoy familiarizado. Así es, fue en Alemania donde en 1920 se estrenó la primera película de terror verdaderamente importante de la historia, El Gabinete del Dr. Caligari, dirigida por Robert Wiene. Una película que marcaba el comienzo de la pasión por un género que a partir de entonces atraería a millones de personas. Alfred Binet dice, el miedo es para la mente lo que el dolor es para el cuerpo. A algunas personas les gusta sufrir.
y a otras tener miedo. Pero viajemos en el tiempo 100 años atrás. No estamos un poco cerca. ¿Qué va? Aquí está bien. Venga, siéntate. Me han dicho que no tiene nada que ver con nada que hayamos visto hasta ahora. Berlín, 1920. Como todas las tardes, el público llena la sala de cine donde se proyecta la película de la que toda la ciudad habla en esos días. Creo que trata de un doctor loco y que da muchísimo miedo. Entonces yo no sé si me va a gustar, porque cuando me asustan me pongo a llorar como una histérica. Calla, que empieza. El gabinete del doctor Caligari. La película, en efecto, contaba la historia de un asesino hipnotizado por un doctor, pero lo que llamaba la atención no era tanto su argumento, sino el ambiente de pesadilla en el que transcurría la historia. Paredes inclinadas, chimeneas oblicuas, pasadizos oscuros y toda clase de formas retorcidas llenas de reminiscencias cubistas. Visualmente, Caligari era una sucesión de planos casi oníricos en los que el decorado asumía un valor simbólico, creando una atmósfera amenazadora que contribuía a transmitir la torturada vida interior de los protagonistas. Aquí la gente vive pesadillas y es lo que quieren. Quieren sentir el horror real, no soñar despiertos. Como decíamos antes, el público de la sala no lo sabía, pero estaba asistiendo a dos nacimientos. Al del género de terror, sí, pero también al de una nueva corriente cinematográfica conocida con el nombre de expresionismo. Esta será una película fantástica, brutal y honesta. Nadie ha visto antes un horror semejante. El nombre de Caligari lo habían tomado de uno de los personajes de las cartas desconocidas de Stendhal, y el argumento nacía de algunas experiencias personales de dos jóvenes guionistas, un checo, Janowitz, y un austriaco, Mayer. Fue hace ya algún tiempo. Yo paseaba por la feria de Ripperbank cuando me fijé en una joven. Era muy guapa y como no tenía nada que hacer, decidí seguirla. La chica entonces caminó hasta un parque. Yo iba detrás, cuando de pronto me distraje viendo a una figura semioculta en la oscuridad. Y cuando volví a mirar a la chica ya no estaba. Así que me fui a casa. Pero al día siguiente, ¿cuál no sería mi sorpresa al leer en el periódico que la chica había sido asesinada en aquel parque? Yo fui a su funeral y allí tuve una sensación muy rara. No sé por qué, pero me pareció sentir la presencia del asesino entre la gente. Sí, es un buen punto de partida para el guión, pero me gustaría añadirle algún elemento psicológico. ¿Cuál? ¿Te he contado alguna vez que durante la guerra me examinó un médico psiquiatra y aplicó conmigo las técnicas de la hipnosis? ¿De verdad? Sí. Cuéntame. Fue el director Fritz Lang el que puso en contacto a los guionistas con el productor Erich Pommer. A este le gustó la historia, pero quería ir más allá. El expresionismo era un movimiento cultural que por aquellos años hacía furor en la literatura y en las artes plásticas de Centro Europa. Frente a la fidelidad al mundo real, este movimiento ofrecía una interpretación subjetiva de ese mundo. Proponía una evasión hacia la imaginación y los sueños, para huir de la triste realidad de un continente asolado tras la Primera Guerra Mundial. Erich Pommer estaba decidido a introducir el expresionismo en el cine. Para ello, encargó el aspecto plástico de la película, es decir, los decorados y el vestuario, a varios de los pintores expresionistas más notables. Señores, les he hecho venir porque deseo encargarles un trabajo. Se trata de realizar los decorados de una película que voy a producir. Pero nosotros somos pintores, no escenógrafos. No estoy buscando decoradores, estoy buscando la inspiración del artista. Los artistas crearon unos decorados llenos de perspectivas falsas y formas distorsionadas con toques cubistas y surrealistas. Decorados que envolvían la película en una atmósfera de locura y amenaza constante. La iluminación, llena de contrastes, trataba de expresar también el estado de ánimo de los personajes. Curiosamente, esa fotografía tan particular tuvo su origen en las restricciones de electricidad que sufría Alemania tras la guerra. Anita, ¿qué pasa con esos focos que he pedido para esa escena? No puede ser, señor director. Con la escena que rodamos antes ya hemos sobrepasado el voltaje permitido para la jornada de hoy. ¡Wunderbar! ¡Vaya por Dios! Esas restricciones llevaron a soluciones estéticas muy originales, como pintar luces y sombras en los decorados. Para los papeles del Dr. Caligari y de su hipnotizado Césare se escogió a dos actores con experiencia en el teatro expresionista, Werner Krauss y Conrad Veidt, el actor al que años después veríamos como el mayor Strasser de la película Casablanca. Querría saber de qué va. Es que nunca he trabajado en películas de terror. Los actores adaptaron su interpretación al estilo visual de la película, con una pantomima exagerada, típica del teatro expresionista. La narración también era muy imaginativa, llena de elementos como el suspense, el terror o el simbolismo.
elementos que provocaban una gran inquietud en el espectador. Asustar a la gente es tan interesante como hacerla reír o llorar, ¿no? La historia se desarrollaba a lo largo de un flashback, un recurso también bastante novedoso por entonces, y en ese flashback se intercalaban a su vez otros más breves. El protagonista era un joven que recordaba el día en que un misterioso doctor llegó a la feria de una pequeña ciudad alemana. Vengan a la feria de Hostenwald. Prodigios, maravillas, milagros, nuevos números. El número consistía en un sonámbulo, un hombre hipnotizado por el doctor que permanecía dormido en una caja hasta que Caligari le despertaba y le obligaba a cumplir sus órdenes. Despierta, Césare. Yo, Caligari, tu amo, te lo ordeno. El sonámbulo tenía poderes adivinatorios. Cuando el amigo del protagonista se atrevía a preguntarle cuántos años viviría, el zombi abría desmesuradamente sus ojos de loco para contestar: Te queda poco tiempo. Morirás al oscurecer. Y la profecía del sonámbulo, en efecto, se cumplía. De eso se encargaba el doctor ordenándoselo. Por la noche. La escena ha sido tan imitada que quizá hoy en día no llama la atención, pero en su momento resultaba de lo más impactante. El amigo del protagonista despertaba en medio de la noche para ver con horror cómo una figura se acercaba lentamente hacia su cama. En ningún momento se veía al asesino, tan solo su sombra. Sus manos retorcidas se aferraban al cuello de la víctima, que pataleaba impotente, hasta que el espectador podía ver una nueva sombra, la de un cuchillo que acababa con la vida del infeliz. Algunos vieron en la película una parábola sobre el poder. Caligari representaba al Kaiser y el sonámbulo a todos aquellos jóvenes soldados que habían sido enviados a matar en su nombre en una guerra absurda. Pero la mayoría del público se sentía fascinada por un relato que incluía elementos nunca antes vistos en el cine. Lo sobrenatural, lo extraño, lo horrible, lo desconocido, lo terrorífico, lo misterioso. Los críticos se entusiasmaron con el tratamiento artístico de la película, y no solo en Alemania, sino en todo el mundo, ya que el gabinete del Dr. Caligari se exportó al exterior. El articulista de la revista Exceptional Photoplays escribía lo siguiente tras su estreno en Nueva York. El gabinete del Dr. Caligari es una revelación y un reto. Una revelación de lo que una película es capaz como forma de expresión artística, y desafía al público a apreciarla y a los productores a aprender de ella. El éxito que la película tuvo en Francia y en Estados Unidos rompió definitivamente el boicot impuesto al cine alemán tras la guerra. El gabinete del Dr. Caligari fue exhibida ininterrumpidamente en el mismo cine de París durante 7 años, un récord que solo sería batido en 1974 por otra película. Ni siquiera le he preguntado su nombre. Emmanuel. Pues hasta la vista, Emmanuel. En efecto, Emmanuel, el clásico del cine erótico que protagonizó Sylvia Kristel. Gracias al éxito del gabinete del Dr. Caligari, el expresionismo se impuso como corriente cinematográfica, llenando las pantallas de personajes atormentados que se movían en el mundo de la fantasía y el terror. Locos, asesinos, vampiros o tiranos. Caligari se convirtió en un clásico del cine que daría nombre a revistas, locales, cineclubs o, como sabemos en España, a grupos de rock. ¿Caligari? Dios mío, Caligari. No ha encontrado otro nombre mejor y ha tenido que robárselo al personaje más importante de la historia de nuestro espectáculo, Caligari. El gabinete del Dr. Caligari fue copiada una y otra vez, e incluso en los años 60 se rodó un remake de título similar, pero sin la magia de la película original. I'm sorry, excuse me, Dr. Caligari. Pero no todo fueron copias. Algunos directores, como Friedland o Murnau, se inspirarían en ella para crear sus obras maestras, y su influencia se puede rastrear en el cine negro americano o en los clásicos de terror de la Universal durante la década de los 30.